Amén. Dios les bendiga, queridos. Damos gracias al Señor por ya poder estar en su presencia a través de este medio de difusión. Amén. Hoy día, como lo anuncié tempranamente, vimos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 30, ¿cierto? Una palabra de advertencia que hay allí. Muy seria, hermano, muy seria. Una palabra que nosotros debemos considerar. Amén. Sobre todo en estos días, en este tiempo, ¿cierto? En que ya en el mundo católico, ¿cierto? A nivel mundial se va a conmemorar, ¿cierto? La vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas iglesias, también evangélicas, muchos ministros, aprovechan también estas fechas para también hacer la Santa Cena. Algunos que no lo hacen tan seguido, ¿cierto? Hay muchas iglesias que lo hacen una vez al año, dos veces al año, y sin duda alguna eligen también estas fechas para hacer este memorial que nos mandó el Señor, que nos ordenó a través de su palabra, ¿cierto? Directamente en los evangelios el Señor nos ordenó hacer esto en memoria de Él, la cena del Señor o la Santa Cena, como también algunos la llaman, ¿cierto? Y vamos a partir leyendo allí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 30. Dice así el apóstol Pablo allí, escribiéndole a la iglesia de Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero que subraye ahí la palabrita: haced esto en memoria de mí. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, ¿cierto?, del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y quiero que subraye ahí una vez más la palabrita indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí anote esta otra palabrita, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Palabra del Señor. Y este versículo, el último versículo, es el que yo tomé esta tarde para hablarles a ustedes acerca de la cena del Señor. Esta seria advertencia que está aquí en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos mueren. Es la versión de la traducción de la viviente de la Nueva Escritura. Amén. Ahora, queridos, sobre este mandamiento de hacer la Santa Cena cada vez que podamos, ¿cierto? Es muy bueno, y yo diría relevante, comprender su significado, ¿cierto? Ya que este es el único, y quiero que ponga atención en esto, este es el único mandamiento en la gracia en el cual se ratifica una advertencia de juicio tan seria, pero tan seria como la enfermedad y la muerte del transgresor, cuya primera figura nosotros la encontramos en el libro de Éxodo. Yo quiero citarle allí del capítulo 12, del versículo 19, cuando el Señor ahí en el Éxodo, cuando va a matar literalmente a los primogénitos de Egipto, ¿cierto? El Señor les instituye la Pascua, pero en el mismo pasaje, ya en el versículo 19, le ordena que esto
esta celebración de la Pascua la van a hacer perpetuamente, lo van a hacer por siempre los israelitas para recordar que ese día y de esa manera ellos fueron hechos libres de la esclavitud de los egipcios. Amén. Entonces yo quiero citarle ahí el capítulo 12, versículo 19 de Éxodo, que dice así el Señor allí: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado. Y que pongan atención a esa palabrita, será cortado, es decir, será muerto. Amén. De entre la congregación de Israel. Así que aquí tenemos la ratificación. La Pascua judía como tal, este acontecimiento que se hizo ahí por primera vez, ¿cierto? Estando todavía los israelitas en Egipto, cuando van a morir los primogénitos, ¿cierto? Es una figura, va a ser una figura de lo que va a ser la obra de Cristo expiatoria en la cruz. Amén. Así que tenemos un paralelismo y una advertencia de la misma manera que en capítulo 11, verso 30, de que personas que participan de la cena sin discernir, ¿cierto? Indignamente de la Santa Cena, juicio comen y beben para sí, provocando que en la iglesia en Corintio había también mucha gente enferma, mucha gente débil y literalmente mucha gente había sido, como dice aquí el verso 19 de Éxodo, cortada de la congregación. Amén. Así que esto es serio, querido, porque esto es una ratificación de esta advertencia del pasaje de Éxodo, ¿cierto? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Recuerde cómo parte la lectura de este pasaje. Yo recibí del Señor, dice Pablo. Esto no es una idea de él, esto no es un principio de él, él no está hablando de lo que él cree y piensa. Pablo está hablando de la revelación directa que tuvo de parte del Señor Jesucristo acerca de este tema tan relevante como es la celebración, ¿cierto? El recordatorio de la cena, que para nosotros hoy, al igual que para los judíos, se vuelve un memorial de nuestra liberación. Amén. Así como los israelitas fueron liberados del pecado, de la esclavitud en Egipto, hoy día nosotros, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, somos liberados del pecado que nos tenía esclavizados. Amén. Obviamente, como todos los demás temas de la palabra del Señor, hay muchísimo que decir al respecto y en una sola clase o en una sola predicación es muy difícil resumir. Pero hoy día vamos a comenzar entonces viendo el porqué, es decir, el significado de este mandamiento. Amén. Tal y como lo fue la institución de la Pascua judía el día en que el Señor mató a los primogénitos en Egipto y sacó a su pueblo de la esclavitud, e instituyó esta celebración para los judíos como una fiesta perpetua, para que generación tras generación su pueblo, anote esto, recordara. Amén. Dios instituye esta celebración de generación en generación para que su pueblo recuerde que un inocente cordero fue sacrificado y por la sangre de ese cordero ellos fueron librados, no por sus méritos, ni por su capacidad, ni por el nivel de santidad de ellos, ni nada que hubiera en ellos, ni siquiera el hecho de que fueran, entre comillas, su pueblo elegido. Porque recordemos que la sangre del cordero puesta en los dinteles de la casa allá en Egipto, ¿cierto?, no solo protegió a los israelitas que estaban dentro de la casa cuando pasó el ángel de la muerte, sino que también protegió a cualquiera, ¿cierto?, natural o extranjero, que estuviera allí dentro de las casas de los israelitas. Y sabemos, por la historia y la misma palabra, que muchos extranjeros, especialmente egipcios también, estuvieron refugiados en las casas de los israelitas, como un presagio, el Señor permitiéndonos mostrarnos su gran misericordia, su inmensa gracia, de que nuestro Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia, y que esa sangre del Cordero es capaz de redimir a cualquiera que se pone bajo ella. Amén. Así que
tenemos este paralelismo que usted debe considerar. A usted, querido hermano, hermana, cuando vaya a participar, esto para usted, querido pastor, que a lo mejor ahora no lo está viendo en directo, pero lo va a estar viendo más adelante, amén. Entonces tenemos que comprender. Y en los dos casos, ¿cierto? Como leímos nosotros ahí en 1 Corintios capítulo 11, ¿cierto? Es algo que el Señor también le deja a la iglesia como un recordatorio, como un memorial. Hacer esto en memoria de mí. Amén. Entonces, el primer y gran significado que encontramos aquí en la Santa Cena, ¿cierto? Es que lo hacemos para recordar, ¿cierto? En la Cena del Señor, que el justo pagó por los injustos. Amén. El justo, el Señor pagó por los injustos. Él, como lo dirá en las Escrituras, en ese glorioso pasaje de Isaías, ¿cierto? El Cordero de Dios, sin mancha y sin tacha, ¿cierto? Irá sin abrir su boca, ¿cierto? A la cruz, tomará el lugar del impenitente pecador y pagará derramando su sangre por cada uno de nosotros y pagar de esa manera el precio de nuestra transgresión, el precio de nuestra iniquidad, el precio de nuestro pecado. Amén. Así que el primer y más grande símbolo, significado de esta enseñanza, de este mandamiento que el Señor le entrega a su pueblo, a la nación Israel, y lo traspasa a través de la cena del Señor a la iglesia, es para que recordemos el precio de nuestra salvación. Esta es la gran finalidad de la cena, que tengamos siempre presente, que nunca jamás se nos olvide el precio de nuestra salvación. Cuánto dolor, cuánto sacrificio, excelso sacrificio en la cruz hizo Cristo el Señor por nosotros. Lo más terrible, querido, que Cristo hizo por nosotros, fíjate que los eruditos bíblicos dicen, y yo concuerdo, es que no fue el hecho de haber muerto físicamente de la manera atroz en que lo hizo en la cruz, sino de que hayase despojado, como dice Filipenses en el capítulo 2, de su naturaleza divina, haya dejado la gloria eterna para venir a humanarse. Y el santo y 3 veces santo que declara Apocalipsis, hermanos, en ese cántico maravilloso de los santos ángeles, hermano, haya tomado la naturaleza perversa, pecaminosa y mala del ser humano para simplemente redimirnos en la cruz. Amén. Así que lo primero que usted y yo debemos saber, queridos, es que la cena es un memorial, es un recordatorio y es un mandato que tenemos para no olvidarnos nunca de que nosotros anunciamos, ¿cierto?, la muerte del Señor. Pero en el versículo 26 del mismo capítulo 11, nosotros vamos a encontrar el segundo y también relevante propósito de la cena del Señor, que dice allí, en el versículo 11, dice así: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Así que primero tenemos que esto es un recordatorio de su sacrificio, de lo que costó mi salvación. Y en segundo lugar, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, anunciamos, proclamamos, le decimos al mundo que Jesucristo, ¿cierto?, murió por todos los hombres, que Jesucristo es el medio, la propiciación por los pecados de todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra. Y esto lo vamos a estar diciendo, lo vamos a estar repitiendo, lo vamos a estar proclamando hasta que Él vuelva. Amén. Porque cuando Él vuelva, entonces la puerta se habrá cerrado y el destino eterno de todos los hombres estará escrito. Amén. Así que sí, queridos míos, a través de la Santa Cena hacemos una proclamación al mundo de que el justo murió por los injustos. Y esta es la única forma. No hay otra manera, no hay otro camino de alcanzar la maravillosa gracia de la salvación. Es solo Cristo y su sacrificio en la cruz. Amén. Ahora, entendiendo nosotros, ¿cierto? Y espero que lo haya entendido, estos dos significados y propósitos de la cena del Señor. El otro gran aspecto que nosotros debemos considerar es el porqué de las advertencias de muerte que hay implícitas en este mandamiento, ¿sí? Amén. Así que tenemos que ver, ¿cierto?
Ahora, para esto yo creo sinceramente que nosotros debemos considerar de manera muy seria el hecho de que en el pasaje de Éxodo, en el capítulo 12, verso 29, o sea, 19, se nos advierte que no debía haber nada leudado. Tome nota de esto, no debe haber nada leudado, ¿cierto?, en las casas, antes y durante la celebración de ese mandamiento, so pena de muerte al transgresor, ¿cierto? Así que algo que nosotros podemos decir, sin lugar a duda o a equivocarnos, es que había una demanda expresa del Señor por la pureza y santidad de los elementos usados en este memorial de la liberación, ¿cierto? Ahora, los que estudian un poquito nomás la escritura saben que la levadura en la escritura, ¿cierto?, es símbolo de la corrupción. ¿Ah? Los israelitas tradicionalmente no leudaban el pan hasta que llegaron a Egipto y adoptaron esta costumbre de leudar el pan. Ellos le echaban levadura al pan para abultarlo, ¿cierto? Pero Dios toma este símbolo como de corrupción. Por eso cuando instituye la Pascua les pide, ¿cierto?, que coman pan sin levadura, como un símbolo físico, tangible, algo que podían ver y tocar de la pureza, de la santidad de lo que iba a ocurrir. Amén. Y esto se los pide el Señor, tanto es así que les hace hincapié en que durante 7 días previo a la noche de la Pascua empiecen a sacar toda cosa leudada, no solo el pan, todo elemento que pudiera estar fermentando de manera natural o artificial allí, debían sacarlo, no debía haber nada leudado el día en que ellos serían liberados de la esclavitud. Amén. Así que cuando el apóstol nos dice esto, ¿cierto?, está hablando de los elementos del pan y el jugo de la vid. No deben ser leudados. Ahora, es a los elementos y sobre la base de los elementos que se plantea esta advertencia de juicio y castigo. Que no haya nada leudado, que no coman nada leudado ese día, porque si lo hacen serían cortados de la nación de Israel. Ahora, obviamente, si este hecho se traspasa a la gracia y a través del apóstol Pablo sabemos que está pasando exactamente lo mismo, que están muriendo, se están enfermando los hermanos porque algo no se está haciendo de acuerdo al mandato, al propósito y al principio de Dios en la cena. Amén. Así que nosotros debemos recordar eso. Amén. Que se utiliza el pan sin levadura como símbolo del alimento no contaminado del cielo. Y además se usa el zumo de uva, es decir, el jugo de uvas recién exprimidas, sin fermentar. Amén. Esto lo aclara los textos de Mateo en el capítulo 26, versículo 29. Lo dice también Marcos en el capítulo 14, versículo 25. Y también lo va a decir Lucas en el capítulo 22, versículo 18. Él dice, y os digo, esto mismo se repite en todos esos textos que le mencioné. Aquí estamos citando directamente al Señor en los evangelios cuando Él está instituyendo la cena para sus discípulos. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este, anote, fruto de la vid, fruto de la vid. No dice vino, dice fruto de la vid. Amén. En estos 3 textos, queridos hermanos, que se traducen como fruto de la vid, ¿cierto? Allí la palabra en el texto original es genoma ampelos. Amén. Y esta palabrita, genoma ampelos, ¿cierto?, es lo que se utilizaba para hacer referencia específica a las uvas recién exprimidas, es decir, que aún no habían fermentado. Por si no lo saben, aquí yo les voy a entregar otro datito interesante. Las uvas, a partir de las 4 horas en su estado natural, recién comienzan el proceso de fermentación. Así que usted tiene por lo menos 3 horas libres de contaminar el jugo de la vid para cuando usted quiera hacer la Santa Cena. Así que no era vino, amén. Cuando la Biblia se refiere al vino, a cualquier clase de vino, ¿cierto?,
En la escritura usted va a encontrar en el texto griego, ¿cierto? Que allí la palabra es oinos, amén. Pero solamente aquí, solamente en estos 3 pasajes de los evangelios, usted va a encontrar allí la palabra genoma ampelos, es decir, fruto o jugo de la vid, no vino, amén. ¿Por qué no vino? Porque el vino es fermentado, amén. Así que, ¿por qué no podía ser fermentado? Porque había una orden expresa de que en la Pascua, en la cena de Pascua, no podía haber nada fermentado. Dios no aceptaba nada fermentado. Si alguien comía o tenía algo fermentado en sus casas, era cortado, era muerto de la congregación de Israel, y esto pasaba también en la iglesia. Amén. Así que esto es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo. Amén. Así que nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto, y debemos tomar nota y debemos investigarlo, porque tristemente, son muchas las iglesias y son muchos los pastores que piensan que no es importante, ¿cierto? Los elementos que utilizan para hacer la cena. Muchos pastores usan galletitas, ¿cierto? Usan cualquier tipo de pan, y lo digo porque yo lo he visto, yo he estado en iglesias donde usan cualquier cosa. Hermanos, no usan el pan sin levadura, le dan bebidas a algunos pastores. Normalmente yo he visto pastores que usan estas Bills, esta bebida Bills, que es rojita, ¿no? Y eso le dan a la gente, amén. Entonces, como si no importara, pero la verdad es que a través de este estudio yo espero que usted comprenda, querido hermano y hermana, y querido pastor, ¿cierto? Que nos va a estar viendo, usted que está planificando hacer la próxima cena con su congregación, sepa que es muy importante y relevante, amén, que hay una advertencia que nos debe preocupar a todos nosotros, amén. Así que nos da lo mismo, querido pastor, líder, utilice pues la escritura, porque es muy enfática en mención de estos elementos, amén. Y esto, querido, era parte del pecado de los corintios, por los cuales había muchos enfermos y debilitados y muertos en la iglesia, porque sencillamente ignoraban esto que el Señor había instituido. Ellos habían cambiado literalmente los elementos y todo. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos? Recuerde que Pablo les hace una crítica, no voy a leer todo el pasaje, pero Pablo dice, ¿cierto?, que algunos se embriagan ahí el día que están en la cena del Señor. Y eso habla de que lo que estaban tomando era vino, y no jugo fresco recién exprimido. Amén. Comían cualquier cosa, les daba lo mismo. Amén. Les daba lo mismo comer cualquier cosa, ¿cierto? Y tomar cualquier cosa el día que iban a cenar. Había una no tenían el cuidado de elegir los elementos que la Biblia había establecido a través de la ley de Moisés, que aunque sabemos que la ley cambió y evidentemente la cena del Señor es muy distinta a lo que era realmente la Pascua, pero hay elementos que se conservan, como es el pan sin levadura, y Cristo lo va a usar, ¿cierto? Y el jugo de la vid, como un símbolo de su sangre, amén. Así que era importante. El desconocimiento de esto, ¿cierto? El no tener este cuidado de cuidar estos elementos y de participar además en la actitud correcta, ¿cierto? Porque había todo un problema entre los corintios, ¿cierto? De que había un problema clasista allí, ¿cierto? Había un desmedro de la gente pobre, habían hermanos que no tenían que llevar allí. En consecuencia, que dentro del mismo local donde estaban reunidos había otros que estaban dándose la gran fiesta. No tenían claro, no entendían para nada lo que era la Santa Cena, y eso había provocado muerte, enfermedad y debilitamiento en la iglesia de Corintios. Así que ayúdenos al Señor. Esto es lo que está corrigiendo el apóstol Pablo, y nos va a enseñar ahora a toda la iglesia a través de esta enseñanza, que es, ¿cierto?, y cómo debe hacerse y los elementos que deben utilizarse. Amén. No tenían la capacidad de discernir la importancia del cuerpo y la sangre del Señor. Ellos no entendían que debían comer el pan sin levadura, partido entre ellos, y que debían tomar el jugo de la vid sin fermentar,
Porque de esto es lo que había hablado el Señor en el capítulo 6 de Juan. En varios textos que están saltados allí, Jesús aclara ya previamente a eso. Jesús les va a hablar a ellos y les dice en el versículo 35 del Evangelio de Juan, por ejemplo, les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 52 del mismo capítulo de Juan, en el capítulo 6, entonces los judíos dicen, contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Ah? También estaban ciegos espiritualmente, no podían entender el simbolismo de lo que el Señor estaba hablando. En el versículo 53 del mismo capítulo, Jesús les dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En el versículo 24 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre. O sea, ¿cuáles son los elementos que usa el Señor en la cena para representar su carne, su cuerpo físico, y su sangre que va a ser derramada? ¿Cuáles son? Nosotros lo sabemos, está cierto en la descripción de ese momento glorioso por los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Son el pan sin levadura y son el jugo de la vid. Amén. Esos son los elementos que van a representar. Ahora Dios, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, cuando instituye esto, Él sabe que lo que está instituyendo es una figura del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, los elementos que representan físicamente a este sacrificio perfecto deben ser puros, puros en su esencia física también. Como puro fue el cuerpo físico del Señor. Recuerde que Él es el Cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, que va a la cruz por nosotros. Amén. Así que es importante y relevante, y usted debe entenderlo, querido hermano y hermana, querido pastor. Estos elementos no son cualquier cosa. Es pan sin levadura y jugo de la vid. Amén. Porque el Señor dice que en ellos nosotros literalmente, a través de estos elementos, estaremos comiendo, ¿cierto? Les recuerdo el capítulo 6, verso 54 de Juan: su carne y bebiendo su sangre. Porque el que come y bebe, ¿cierto?, tiene vida eterna. Y Él dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Así que esto es muy importante y relevante. Amén. Esto dicho por el Señor en estos pasajes está en estrecha relación con el hecho del necesario, y aquí vamos a ir a otro versículo, discernimiento de qué es su cuerpo, requerido para participar de manera digna. Así que anote estas dos palabritas: discernimiento y dignidad o indignidad de este acto, porque el participar indignamente, sin discernir, es lo que traía juicio y castigo a la iglesia, y lo sigue trayendo ahora. Amén. Así que nosotros vamos a ver esto según lo revelado por el mismo Señor al apóstol Pablo en Primera de Corintios. Vamos allí de nuevo en el capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe, ¿qué cosa? La carne y la sangre del Señor. Juicio come sin discernir, indignamente y sin discernir. Indignamente y sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, para lograr nosotros comprender la importancia de esto, les quiero aclarar un poco el significado de estas dos palabritas usadas aquí: indignidad o indignidad, ¿cierto? O dignidad, perdón, y discernimiento. Amén. Discernimiento, voy a partir por esta palabrita primero, ¿cierto? Porque el no discernir es lo que provoca la actitud de indignidad, ¿cierto? Es un término latín que etimológicamente es discernere, y expresa, según el diccionario de la lengua española, ¿cierto?, distinguir, separar. Es también sinónimo de juicio, por cuya capacidad nosotros podemos percibir, ¿cierto? Es la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo, de comprender, de declarar la diferencia que existe entre varias cosas, especialmente el poder distinguir entre lo bueno y lo malo.
entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es discernir, amén. Es esa capacidad que Dios nos ha dado. Ahora en la Biblia, la palabra discernir, discernimiento, es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad de la mentira, el bien del mal, lo santo de lo profano. Así que eso es discernir, es esa capacidad de juicio que el Señor nos ha dado para separar una de la otra, amén. Por esta causa, ¿cierto? El discernimiento es una cualidad que debemos buscar y cultivar los cristianos, tanto que el discernimiento, querido, es elevado a la categoría de don espiritual. Usted lo va a encontrar en el listado que hace Pablo de los 9 dones del Espíritu allí en 1 Corintios 12, el discernimiento. Y no nos olvidemos que en este pasaje, ¿cierto?, también el cuerpo del Señor no se refiere a la iglesia como algunos lo interpretan. Vamos a ver nosotros un poco más este texto para entender estas dos palabritas. Fíjense lo que dice el texto ahí. Vamos de nuevo al texto. Cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Entonces, ¿a qué cuerpo se refiere? No a la iglesia en su conjunto, porque algunos interpretan que se está refiriendo a la iglesia. No, se está refiriendo literalmente al cuerpo del Señor, que es físicamente su cuerpo y no espiritualmente el cuerpo del Señor, como también en la iglesia, llamada así en muchos pasajes. Amén. Esta es la consecuencia que explica el apóstol Pablo. La falta de discernimiento contribuía a la manera indigna en que participaban, los hermanos en Corintios. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí es donde nosotros debemos preguntarnos a qué se refiere la palabra indignamente. Amén, ¿cierto? Entonces, le queda claro lo que es discernimiento, ¿cierto? No entender, no tener esa comprensión de qué es lo que está frente a mí. En este caso, la falta de discernimiento de ellos era que no podían entender la diferencia entre los símbolos, el pan sin levadura y el jugo sin fermentar de la vid y cualquier otra cosa como el vino común que los tenía embriagados en el culto o como las comilonas que se daban en el mismo culto para celebrar la fiesta de la Santa Cena. Amén. ¿Se da cuenta? Ese era el que no podían discernir. Tomaban cualquier cosa o comían cualquier cosa para celebrar así la Cena del Señor. Eso es no discernir, no entender la diferencia entre los elementos que estaban usando. Ahora, si mira, no tenían la capacidad de discernir la diferencia entre los elementos que estaban usando, imagínate qué capacidad tendrían de saber o entender, además, el simbolismo que había en eso, ¿ah? De entender que era Cristo mismo a quien estaban comiendo y bebiendo, ¿cierto? Entonces ahora vamos ahí a esta otra palabrita, la palabra indignamente. Note que Pablo está hablando aquí de comer y beber los elementos de la cena del Señor. Y la palabra indignamente no se refiere a que uno sea digno o no de tomar la cena como algunos creen y así lo enseñan, sino se refiere a algo muy distinto, porque la pregunta que yo siempre le hago a la iglesia cuando yo enseño acerca de esto es ¿quién es digno? ¿Quién se siente digno o merecedor del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Quién de ustedes puede levantar la mano y decir, yo merecía que Cristo tomara mi lugar? Y por lo tanto yo merezco participar y merezco tomar la verdad bíblica, ¿cierto? La enseñanza maravillosa de toda la Escritura es que no hay ni uno solo digno de la muerte y del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros nos merecíamos nada. Así que esta palabra no se refiere a que usted va a participar de la manera digna por mérito propio. No tiene nada que ver con eso. Porque algunos creen que hay que santificarse de manera especial el día que van a cenar. Entonces muchas iglesias, el día que van a hacer la cena del Señor, proclaman ayuno, igual que la hipocresía católica, ¿cierto?, de la cuaresma y santificarse 40 días antes y casi que caminar en puntilla y golpearse el pecho, hermano, y rezar mucho, e ir mucho a misa, ¿cierto?, no comer carne y abstenerse de algunas cosas. No, queridos, eso no te hace digno a ti ni a nadie. Amén.
No somos dignos por mérito propio. Amén. Así que, y la iglesia evangélica ha copiado mucho de ese sistema de querer la autosantificación. A ver si si ese día que voy a cenar, si yo no pienso mal, si yo no digo un garabato, si yo no tengo una mala actitud, entonces yo voy a poder participar dignamente. No, queridos. No tiene que ver con eso. Y eso es lo que yo estoy tratando de enseñarles este día. Amén. Va mucho más allá de eso, esta enseñanza. Amén. Así que participar indignamente no tiene nada que ver con, en este minuto, tu condición moral. Obviamente es importante y no es menor. Y obviamente hay un requisito, porque los que participan de la cena del Señor son cristianos, o se supone y se asume por la palabra del Señor y la doctrina apostólica que al menos deben ser cristianos. Y los cristianos, queridos, no viven licenciosamente, los cristianos no están entregados al pecado, los cristianos son gente santa que se cuida, que puede fallar, puede pecar, puede pasarle algo en la vida y pecar, y se arrepiente y pide perdón, pero un cristiano no vive en el pecado. Amén. Así, queridos, amén. Así que ya vimos nosotros la importancia de los elementos apropiados, amén, para no caer en una actitud de cenar de manera indigna, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, amén. Ahora, pero vamos por último a centrarnos en qué hacer para no hacerlo de manera indigna, amén. Así que vamos a ir a analizar un poquito este otro vocablo. Usted sabe que a mí me gusta mucho consultar el texto original porque le da más claridad a las palabras que después se traducen al castellano. Amén. Así que es un adverbio. La palabra indignamente es un adverbio que está, y esto yo lo busqué, amén, para poder explicárselo, que está calificando o describiendo los verbos comer y beber. ¿Te das cuenta? Está en relación a los elementos que se están usando. Así que este es un adverbio, anótelo si quiere, que está calificando o describiendo los verbos comer y beber. De modo que el apóstol Pablo dice que el que participa indignamente, juicio come y bebe para sí. Es decir, hay un juicio para el que participa indignamente. Ahora, la palabra indignamente, según el diccionario de la lengua española, una vez más vamos a ese diccionario, es una acción reprobable, impropia de las circunstancias del sujeto que la ejecuta. Amén. Hacer algo indigno es algo que siempre es reprobable, es rechazado. Amén. Que la gente no acepta. Amén. Es una actitud impropia totalmente, que no es aceptada socialmente, hacer algo indigno. Amén. Así, esto según el diccionario de la lengua española. Amén. Y esto es lo que estaba pasando precisamente en la iglesia de Corintio. Era la acción reprobable. Amén. Porque era reprobable lo que los hermanos hacían, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que hacían? Iban allí haciendo diferencia entre uno y otro. Los que tenían mucho llevaban comida, llevaban trago, hasta el punto de embriagarse allí, ¿cierto? Y eso era reprobable, era una actitud reprobable. Los elementos que estaban usando, vino y comida común, era reprobable. La actitud de desprecio a los que no tenían nada, era reprobable. Amén. Entonces, y esto los convertía en gente indigna de participar. Amén. Esto es lo que el apóstol Pablo les va a estar diciendo. Por eso es la acción de participar de la cena del Señor que ellos hacían. Era incorrecta, era una acción reprobable, porque no usar los elementos apropiados y además en una forma inapropiada, no podían tener ellos la capacidad de discernir el cuerpo del Señor. En el versículo 29 recordemos que ya vimos el significado de la palabra discernir, ¿cierto? Quiero recordárselo una vez. ¿Qué significa? Distinguir una cosa de la otra, señalando la diferencia que hay entre ellos. Amén. No es lo mismo un pedazo de carne asada, ¿cierto? Yo no sé de dónde se toman los queridos hermanos católicos para no querer comer carne en este tiempo. Si nunca en la Biblia usted va a encontrar que el Señor comió carne alguna para ponerla como un símbolo de su cuerpo. No, el Señor puso pan.
no carne. Amén. Y hay algunos hermanos y hermanas, y es bueno, querido hermano y hermana, que si usted está en esta, porque hay hermanos a los que les pesa tanto la tradición, tanto que aunque están en el Evangelio, aunque están en la verdad, en estas fiestas católicas, no evangélicas, no cristianas, no de la palabra, ¿cierto? Se abstienen de comer carne, dejan de comer carne. No, queridos, cuando usted deja de comer carne en estas fechas por una condición de conciencia, porque la influencia de la tradición religiosa católica lo tiene a usted ahí atrapado, quiero decirle que usted está pecando. Usted dirá, no, pero no tiene nada que ver. Sí, querido, porque usted está dejando de comer en un acto religioso, pensando que puede ofender al Señor. Amén. No, queridos, la carne de animales no tiene nada que ver con el cuerpo del Señor. El símbolo que Él nos puso es pan sin levadura, jugo de la vid, sin fermentar. Amén. Ahora, esto era el problema que tenían los hermanos de Corinto, y de esta manera se volvían indignos, no poder distinguir, ¿cierto?, entre una cosa y otra. Y este problema es el problema que tenían estos hermanos. Así que ellos no hacían ni una diferencia entre lo que comían en sus casas y lo que venían a comer a la iglesia. Aleluya. Así que no tenemos nada que ver con la dignidad con otras cosas. Podemos nosotros concluir entonces que cada vez que nosotros hacemos la cena del Señor, estamos llamados a discernir, a entender por medio de los elementos usados en la pureza del pan sin levadura, partido y repartido entre todos los que están participando de la cena, ¿cierto?, y del jugo de la vid, Genoma ampelos, ¿cierto?, recién exprimido, sin fermentar, son el símbolo de la nueva copa de su pacto, sellado con el derramamiento de su sangre por nuestros pecados. Estos son los símbolos. Esta es la razón, querido, por qué hay juicio. A veces uno se pregunta, oye, ¿por qué murió fulanito? ¿Por qué murió el hermano tanto que parecía tan santo? Oiga, hay mucha gente que ha muerto en las iglesias, que ha partido en las iglesias, muchos pastores, ministros, hombres jóvenes en pleno ejercicio de su ministerio, hermanos que se veían muy bien, y no digo que no, hermanos, pero que de pronto, sin ni una explicación alguna, partieron a la presencia del Señor. Hermanos que de la nada se enferman, hermanos, y andan mal y están ahí débiles. Hermanos queridos, ¿sabe qué? Yo les quiero decir algo. Yo no he querido durante todo este tiempo en que no nos hemos podido reunir con la iglesia, yo no he querido hacer cena con ellos a través de este medio. Porque créanme, queridos hermanos, que yo en lo personal considero que es tan, pero tan santo este mandamiento, es tan relevante, queridos hermanos, hacerlo con la seriedad que requiere, hacerlo con la dignidad que requiere, hacerlo con el discernimiento que requiere, hacerlo con los elementos apropiados pedidos por Dios para esto, ¿cierto?, señalizados por Cristo mismo, ¿cierto?, en los evangelios. No hacerlo de esa manera, en esa actitud y en esa condición, queridos míos, yo prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. Lo voy a hacer, y lo íbamos a hacer ahora que pensamos que nos íbamos a poder reunir. Lastimosamente, una vez más, la cuarentena total, los fines de semana en Santiago nos impide reunirnos. Pero apenas podamos lo vamos a hacer. Alguien me dirá a mí, pero pastor, ¿cómo vamos a hacerlo a las veces que no hay uva? Hermanos, en este tiempo, no sé cómo lo harían los hermanos en la iglesia apostólica para poder mantener estos elementos. Hacer pan sin levadura lo puedes hacer todo el año en cualquier lugar del mundo. Amén. Ahora yo entiendo que mantener jugo de la vid sin fermentar a lo mejor podría resultarle más difícil a otros, pero la verdad es que no es así. Siempre se las arreglaron para conservar alimentos sin fermentar. Siempre hubo formas técnicas naturales de conservar alimentos sin fermentar. Estoy seguro que la iglesia organizada en su momento, aunque la Biblia no lo dice, y no sé si la historia por ahí tendrá algún antecedente, yo no lo he visto, pero no me extrañaría saber que ellos conservaban el jugo de la vid sin fermentar para cuando hacían la cena, una vez que entendieron todos por la doctrina apostólica, por la enseñanza
del apóstol Pablo al respecto, que debían usar los elementos apropiados. Nosotros como iglesia hacemos lo mismo. Es muy fácil en este tiempo. Nosotros de hecho tenemos allí en el congelador tenemos las uvas. Tenemos las uvas para exprimirlas recién cuando podamos hacer cena. Así sea, la tengamos que hacer en pleno invierno cuando ya no hayan uvas en el mercado, pero las tenemos desde ya allí conservadas en el frigider para recién sacarlas y exprimirlas y así hacerlo de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo mismo, el Señor y Dios nuestro. Así que espero, querido, querida, que lo haya comprendido. Espero que tome esta enseñanza y no le reste importancia. Recuerde, hay dos advertencias severas en relación a este mismo mandamiento. No tendrás nada leudado en tus casas. Cualquiera que comiere leudado morirá. Amén. Y Pablo lo advierte en 1 Corintios 11, versículo 30. Por esta razón hay muchos debilitados y enfermos y muchos han muerto entre vosotros. No es menor. Y usted, querido hermano, querida hermana, usted, querido pastor, pastora, es responsable de esta enseñanza. El Señor me los bendiga. Nos estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana si el Señor no viene antes. Bendiciones a todos, queridos. Amén. Un gran abrazo y saludo a todos mis hermanos que estuvieron viéndonos. La verdad es que cuando yo empiezo a enseñar ya no interrumpo la prédica o la enseñanza para saludar a los hermanos, pero créame que nos alegramos y a la distancia les bendecimos a todos y cada uno de ustedes, queridos. Bendiciones a todos. Amén.